Sábado 14 de octubre, 4:30 de la tarde, Granada Real Madrid femenino, jornada quinta de la Liga F. Vamos con el patrocinador de este mes, es artículosparaAves.es, tu tienda online, tu blog de pájaros y aves. Allí es donde podrás encontrar todo lo que necesitas para tu pajarillo, ya sea doméstico o ya tengas aves de corral. Bueno, no jugamos en Los Cármenes porque en Los Cármenes está programada una serie de obras de aclimatación de césped, así que vamos a tener que jugar en la Ciudad Deportiva del Granada. Eso además provoca una serie de problemas en cuanto a aforo, porque solamente hay 600 asientos. Los socios del Granada han tenido que ir en tromba, está ya agotado toda la entrada del partido, así que solamente nos queda verlo en televisión. Acordaros que se retransmite en DAZN Televisión. ¿Cómo llegan los dos equipos? Pues llegan el Real Madrid con dudas, sobre todo después del partido de Champions de este miércoles, pero hay que decir que con una racha impoluta de 5 victorias en los últimos 5 partidos. En el caso del Granada, los 4 primeros partidos de Liga F, el primero de todos contra la Real Sociedad, precisamente, todos los demás los ha perdido. El de la Real Sociedad lo ganó. También es verdad que en el minuto 30 fue expulsada una jugadora de la Real y el partido quedó un poco desequilibrado. El último partido que ha ganado el Granada es precisamente este miércoles 11, porque el Granada tuvo el partido de Copa de la Reina contra el Baleares y ganó ese partido 0-1. Desde el punto de vista del Real Madrid tiene que hacer rotaciones. Está teniendo un mes de octubre de miércoles, domingo, miércoles, domingo, miércoles, domingo. Esto no ha acabado. Recordar que el próximo miércoles está la vuelta en Noruega contra el Vålerenga, donde nos estamos jugando muchas cosas de esta temporada. No podemos permitirnos fallos allí. Así que yo creo que el partido contra el Granada va a ser un partido de rotaciones. Y aquí, ojo, porque aquí me voy a lanzar un poco a la piscina. Yo haría un cambio de esquema, me iría a un 4-4-2 y además con una alineación un tanto extraña. Aquí os la dejo. Va Misa en portería, Ken en lateral derecho, Svava en lateral izquierdo, Sousa e Ivana de centrales, Freya Siri como pivote, Moller, Maite y Raso en el centro del campo, Raso haciendo labores más de media punta y Feller y Carla Camacho en punta de ataque. Y también me llevaría convocada a Olaya porque la sacaría en la segunda parte. Granada y Real Madrid no se han enfrentado nunca, así que no podemos tener estadísticas, no tenemos realmente historia del partido, de ningún tipo de víspera anterior. De lo que sí que tenemos que tener claro, o puntos clave que tenemos que vigilar, son la velocidad de Edna. Ya nos han puesto en problemas otras delanteras con velocidad. Centros laterales, en particular desde la banda derecha del Granada. Pérdidas de balón en banda, malas pérdidas de balón. Y también tener una concentración defensiva, buena transición defensiva, pero concentración en la última línea, que creo que nos faltó también en el último partido contra el Vålerenga. Partido, ya digo que a las 4:30 va a haber buen tiempo, parcialmente soleado, 21 graditos que va a hacer, eso sí, con algunas ráfagas de aire. Me he estado fijando en el campo y parece que los laterales del campo son muy abiertos, así que si hay ráfagas de aire, que parece que las va a haber, tampoco algo muy loco, aproximadamente de unos 20 km por hora en algunos casos, pero que sí que se van a notar estando el campo como está tan sumamente abierto. En fin, esperemos en cualquier caso que las nuestras puedan cumplir, puedan ganar el partido. Recordemos que el Granada está en la posición 11ª gracias a esa victoria que hemos dicho contra la Real Sociedad. Real Madrid segundo por diferencia de goles, coliderando la Liga F
con el Barcelona. Ya digo que vamos a ver si el equipo es capaz de remontar, sobre todo anímicamente, después de ese partido que nos dejó con muy mal sabor de boca. Y mirando de reojo Champions, aunque sería un error centrarse en el partido del Vålerenga, porque estos 3 puntos son importantes y estos son los típicos partidos en los que dejarse puntos luego son los puntos que echas de menos a final de temporada. Y el objetivo del Real Madrid, ya sabéis, que es clasificarse también para Champions. Así que los dos objetivos se nos están entrecruzando en muy poquitos días. No podemos dormirnos, no podemos dejarnos puntos aquí tampoco. Si te gusta el contenido, dale like, no te olvides suscribirte al canal. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu atención, un saludo y a la Madrid.